ingeniero del Laboratorio Inglés 5, estamos conectados todos. Perfecto, gracias. Falta todavía un minuto para entonces, compañero. Muy bien, jóvenes, gusto saludarlos, muy buena tarde. Es la 1 en punto, vamos a iniciar las clases. Entiendo que actualmente ya están mejorándose los puntos de red, eso me alegra bastante. Espero que no tengamos mucho problema como lo hemos tenido anteriormente. Sin embargo, era lo que les he estado diciendo desde el principio. Estamos tratando de que esto funcione, entonces el apoyo de ustedes es fundamental en esta parte. Vamos a tratar de ir nivelando muchas de las cosas y tratando, pues obviamente, de hacer todo el énfasis en realizar la clase de la manera más dinámica posible. Pero también va a depender de ustedes. Quienes estén agrupados, no es necesario que como grupo se comente algo, sino una persona de forma individual tiene alguna consulta o algo así, eh, pues igual puede pararse y hacer la pregunta a través de la computadora que tienen y sin ningún problema podemos ir avanzando en esa dinámica. Muy bien. Tal como les había indicado, la forma en la que vamos a estar trabajando, vamos a ir leyendo los artículos de periódico que vayan relacionados con algún tema que tengamos dentro de la clase. Me gusta eso porque lo que quiero es tratar de inculcar en ustedes un poco de poder investigar, de poder ver, máxime que existen periódicos que sacan la sección de economía y que ustedes vean que lo que vamos a estar viendo, pues obviamente se puede aplicar, como por ejemplo la semana, bueno, sería el día, en la clase anterior, en donde indicamos que el crecimiento del PIB era del 7.5%. Ahora, pues después de ese día de clases, ustedes saben que ese 7.5% representa una variación que se da entre el crecimiento de un año con otro y que eso debe de ser medido con qué PIB. Si alguien recuerda que lo mencionamos el día lunes. Producto Interno Real, si no estoy mal. Producto Interno Bruto Real, ¿o me equivoco? Exactamente, es con el PIB real, ¿sí? Porque eso nos da un indicador de cuánto realmente la economía ha crecido, tomando como referencia un año base. Ahora bien, el PIB nominal, yo no prefieren el PIB nominal que el PIB real. Pero si ustedes quieren medir, que es la parte de lo que vamos a estar viendo también el día de hoy, quieren medir cuál es el crecimiento económico, lo tienen que hacer mediante el PIB real. Entonces ahora ustedes ya saben eso, ese 7.5% quiere decir que varió uno con otro y eso lo decía el periódico. Entonces el día de hoy vamos a leer este artículo en donde indica que la economía se recupera pero confianza se estanca. Eso es un tema muy de moda. Lastimosamente la confianza en nuestro país no es del todo buena. Eso se debe precisamente a ciertas decisiones o ciertos acontecimientos que dentro del país se han dado, principalmente el tema de corrupción, que es algo que es un cáncer que tenemos dentro de nuestro país y que debemos de tratar de ir eliminando, ¿sí? En el caso de ustedes, que son el futuro de Guatemala, tienen que ir captando y reconociendo que la mejor forma de hacer las cosas es la forma correcta. Entonces, pero bueno, la confianza se estanca, eso lo tenemos claro.
Por eso, a pesar de un buen desempeño del comercio exterior, esto es algo muy importante, miren, y lo vamos a ver más adelante dentro de los indicadores que estamos viendo, porque el comercio exterior se compone de lo que son las importaciones y lo que son las exportaciones, principalmente eso contemplado dentro de lo que es una balanza comercial. Miren, voy a empezar a grabar porque vi que la grabación anterior funcionó, no se estuvo entrecortando tanto. Entonces, muy bien, tenemos ya iniciada la grabación. Entonces, tal como lo veníamos platicando, pues obviamente el comercio exterior se compone de lo que es las importaciones y las exportaciones, y ese intercambio comercial ayuda en gran medida al país a que podamos ir creciendo también. Por eso indica, a pesar de un buen desempeño del comercio exterior, el alto ingreso de remesas y una inflación moderada, los agentes económicos aún ven con prudencia el cierre de la economía a fin de año. Este artículo fue publicado el 11 de septiembre del 2021. No crean que les estoy trayendo temas atrasados, sino que son temas que al final, en términos económicos, pues es mejor ver algo que podemos indicar que ya ha sucedido, por así decirlo, como para comparar lo que se tenía previsto a lo que ya se dio. A ver, algo que el día de hoy, pues no más puede ser una proyección simplemente. Entonces, esa es la idea de poder leer estos artículos. Tenemos acá, durante las últimas semanas, las autoridades económicas han reportado una previsión de crecimiento económico cercano al 5% para este año. Si se dan cuenta, se tenía una previsión del 5%. ¿De cuánto fue que llegó al final? Del 7.3%. Entonces, ahí nos damos cuenta que si bien no fue exacto el dato, pues estuvo cercano a lo que se tenía previsto. Así como un incremento de las remesas familiares cercano al 40%. Imagínense, el año pasado creció el 40% del ingreso de las remesas. Insisto, es un componente importante para la economía del país porque eso hace que los países, en real, y estoy hablando a nivel latinoamericano, que es donde más remesas se reciben, pues apoya a su economía como tal. Una inflación que se ubica dentro de la meta establecida y estabilidad en muchos otros indicadores. Lo platicábamos el día lunes, Guatemala es un país con una estabilidad macroeconómica muy buena, de los mejores de la región. Sin embargo, pues si nos vamos a ver ya detalles como el tema de la microeconomía o de la distribución de la riqueza como tal, ahí hay una gran brecha que tenemos que ir cerrando. Sigo leyendo, dice, sin embargo, el índice mensual de la actividad económica IMAE, que eso lo vamos a ver el día de hoy, al mes de julio registró una tasa de variación del 10.6%. En el mismo mes del año pasado fue de menos 4.1%. Si se dan cuenta que están comparando el mes del año actual, o del año en que está esta publicación, con el mes del año anterior. Y ahí están comparando que en ese mes, que es julio del 2021, creció 10.6% versus el año anterior, que era de menos 4.1%. Quiere decir que el año anterior no solo no creció, sino que se minimizó. Y en este caso, pues ya se está dando un crecimiento. Por eso indican que fue menor al 13.9% de junio y 16.3% de mayo pasado. Según el Banco Guatemala Banguat, este desempeño se debió al comportamiento registrado en actividades como comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades de alojamiento y servicio de comidas, suministro de electricidad, actividades de la salud humana, asistencia social y transporte y almacenamiento. El IMAE es una medición periódica de la banca central que proporciona una medida de la actividad real de la economía en el corto plazo y se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales. Se integra por un conjunto de diversos indicadores mensuales relacionados con la producción, las ventas, la estacionalidad y otras variables representativas de determinadas actividades productivas. Vamos a hablar ahorita en las diapositivas que les tengo preparadas sobre lo que es el IMAE. El resultado mencionado puede considerarse positivo si se toma en cuenta que durante el 2020 la variación interanual mensual fluctuó entre menos 10.1% y 4.5%. Aquí hay un error, jóvenes, con esta parte, porque o la variación es interanual o la variación es intermensual. Pero hablar de una variación interanual mensual, me imagino que quizá la palabra mensual debió de haberse ido dentro del artículo. Sí quiero corregir eso, porque sí, en todo caso sería la variación interanual fluctuó, nada más. La parte mensual estoy casi seguro que se fue de más en este artículo.
Por otro lado, el Vanguard también llevó a cabo la encuesta de expectativas económicas del panel de analistas privados en agosto, cuya periodicidad es mensual y se realiza con el objetivo de medir la percepción de estos especialistas tienen sobre la situación económica actual y el ambiente para los negocios. A pesar de lo indicado en el IMAE, las conclusiones no fueron completamente favorables, ya que a la pregunta, ¿cómo considera que evolucione el clima de negocios en los próximos 6 meses en comparación con el semestre anterior? El 78.3% respondió que igual. Entonces quiere decir que este alto panel de personas que analizan no consideran que o no consideraban que en los próximos 6 meses esto pudiera mejorar. Eso es muy importante dentro de la economía, que existan expertos que puedan hacer análisis y que puedan dar indicadores de cómo ven a futuro que la economía puede ir evolucionando. Eso es muy interesante, fíjense, porque en mesas de debates lo que hacen es que una persona da su punto de vista, luego la otra lo rebate y así se van dando puntos muy importantes y medulares sobre cómo ven la economía, cómo puede ir creciendo la economía. El Banco de Guatemala es el banco o la banca central que hemos estado hablando, que se encarga de medir los indicadores económicos e indicar cómo es que estamos como país. Y no es que ellos solo porque lo hace el Banco de Guatemala y eso es estatal, quiere decir que lo está haciendo a favor del gobierno. No es así. El Banco Central resulta siendo muy objetivo en sus afirmaciones y realmente, pues, no solo lo dicen ellos, sino que cuando uno compara lo que el Banco Central plantea versus lo que, por ejemplo, el Banco Mundial presenta de Guatemala, uno ve que hay diferencias, pero las tendencias son muy similares. Entonces, siguiendo con la lectura, no obstante, el 60.9% cree que la evolución económica del país mejorará en los próximos meses y solo el 21.7% considera que este es un buen momento para realizar inversiones. En lo que sí coincidió el 91.3% de los entrevistados es que la economía está mejor que hace un año. Quiere decir que el año pasado, 2021, era mejor que la del 2020. Eso creo que por lógica todos nos dimos cuenta, pero el panel de expertos lo estaba afirmando. Comercio exterior en aumento. Uno de los sectores económicos que muestra recuperación es el comercio exterior y particularmente las exportaciones, que a julio pasado se situaron en 7.765 millones de dólares. ¿Sí? Estamos hablando de unos aproximadamente 60.000 millones de quetzales, lo que representó una tasa de crecimiento de 20.8% según las estadísticas de la Banca Central. Las exportaciones crecieron, eso es muy bueno para nosotros. Ahora bien, después vamos a ir haciendo un análisis de a qué sector realmente en la economía le conviene más que crezcan las exportaciones o a qué sector le conviene más que crezcan las importaciones. Eso va a depender de la perspectiva de donde uno o del sector en donde uno esté ubicado para ver la conveniencia de ese crecimiento. Entre los primeros 10 productos con las mejores ventas están los artículos de vestuario, con 870 millones de dólares y una tasa de crecimiento del 11.2% respecto al año pasado. A mí me interesa también la redacción que ustedes van observando en estas lecturas, porque eso les ayuda a ustedes también a entender cómo es que deben de realizar un análisis cuando uno les da el de 2019. Indica, es un extraño que los siguientes dos. Dijo al explicar que hay un cambio en la moda en Estados Unidos, ya que la mayoría de las personas está trabajando en casa, por lo que quiere ropa más sencilla y eso eleva la demanda. Miren, este punto que es bien interesante. ¿Cómo es que la pandemia ha venido a cambiar muchos patrones de conducta de las personas? Ahora alguien, pues, en algún momento consideraba que le gustaba viajar, lastimosamente no lo ha podido hacer en los últimos años, entonces su patrón de conducta se centra quizá en comprar artículos que lo puedan entretener dentro de su hogar, por ejemplo. Entonces, y acá, imagínense, está cambiando el patrón de conducta de la moda en Estados Unidos y eso nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque quieren ropa más sencilla y eso ha elevado la demanda. Suena como que un poco, ¿qué les digo? Feo, por así decirlo, que hablen de moda sencilla o que Guatemala solo produce ropa sencilla porque no es así. También Guatemala produce ropa de calidad.
pero al haber mayor demanda de ese tipo de insumos, pues obviamente se logra abarcar otros sectores de ropa sencilla dentro del país y eso hace que esto crezca. Entonces, esa es la parte interesante de ir analizando la economía. En cuanto al mercado centroamericano, Ceballos indicó que la venta de telas también supera un crecimiento de 20% respecto al 2019. Y sobre el mapeo, los competidores de la industria textil manifestó que Vietnam está completamente cerrado. Haití con tensión política y la tensión por el terremoto de agosto, El Salvador con un alza de salarios y los problemas relacionados con el Bitcoin, situaciones que representan una oportunidad para Guatemala. Miren, acá en temas de comercio exterior hay que buscar la oportunidad en el problema. Si hay países que tienen ese tipo de situaciones económicas que les afecta en esos campos, pues Guatemala tiene que crear las condiciones para que los productores nacionales puedan involucrarse en estos sectores y hacer que crezcan. Y eso es jugar con la economía, eso es realmente hacer que el país pueda ir avanzando si se toman las mejores decisiones económicas. Por eso el curso de economía es muy importante. Y respecto a las importaciones, estas se ubicaron en 14.297 millones de dólares, con un crecimiento de 41.1% con respecto al 2020. Y estuvo influenciado por materias primas y productos intermedios para la industria, que registró un aumento de 698 millones, y el rubro de combustible y lubricantes, que aumentó 925 millones. Eso es básicamente lo que tenía el artículo que tenía que traerles. Disculpen que estoy utilizando 15 minutos de la clase porque al final es algo muy, muy importante. Eso nos mantiene actualizados. No va a ser todo el tiempo el curso, definitivamente. Solo ahorita que estamos viendo el tema de macroeconomía, que es el campo en el que nos estamos involucrando como parte inicial del curso. Bueno, del curso fusionado, porque estamos hablando que vamos a tratar 2 cursos en esta clase. Muy bien, jóvenes. Vi que no hubo alguna solicitud de que se repitiera algo. Me parece bien eso porque entiendo que ya la recepción mejoró en comparación con el lunes. ¿Alguna duda? No. Espero no haberme desconectado y por eso no. Nadie. Todo de parte Ok, del laboratorio 5. perfecto. Muy bien, gracias. Gracias por confirmarlo. Entonces vamos a proceder a compartir con usted el tema que vamos a ver el día de hoy. Si me permiten. Se está compartiendo la pantalla solo para poder visualizar. ¿Sí? No hay ingeniero, no se ve nada. Ok, vamos a volver a compartirlo. Gracias. Muy bien, si no estoy mal, ya está compartido, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Tal como habíamos indicado la vez anterior, pues aquí miren a la diapositiva les agregué el tema de lo que es la definición de macroeconomía que ya habíamos analizado con ustedes, ¿verdad? Porque estamos hablando de que rama de la economía que se refiere a la capacidad, la estructura de comportamiento de una economía nacional o regional en su conjunto, es decir, que son los temas o los indicadores que a mí me dicen cómo está avanzando o retrocediendo un país. ¿Qué es un indicador macroeconómico? Pues son estadísticas o lecturas de datos que reflejan circunstancias económicas de un determinado país, región o sector. Algo bien interesante. La macroeconomía no solo se centra en el país, sino la macroeconomía también puede irse a nivel regional. Alguien puede decir, mire, por ejemplo, Centroamérica, la región centroamericana está creciendo en conjunto o alguien está rezagado o ese tipo de cosas. Están haciendo un análisis de algo regional. Entonces, también la macroeconomía se centra en ver eso. Una de las ventajas que tiene el conocer los indicadores macroeconómicos es que tanto los analistas como los gobiernos les sirve para poder evaluar la salud actual y futura de las economías y los mercados financieros principalmente. Dentro de estos indicadores ya habíamos hablado con ustedes qué es el Producto Interno Bruto,
¿Sí? ¿Para qué me sirven? Por ejemplo, el conocer el PIB nominal, el PIB real, que ya habíamos analizado esa parte, habíamos hecho los cálculos correspondientes. ¿Cuáles son los principales componentes de ese Producto Interno Bruto? ¿O qué sectores son los que conforman el PIB? Ahí los tienen ustedes, que eso también ya lo habíamos visualizado. Y nos habíamos quedado en la parte de lo que era esta diapositiva, si mal no recuerdo, lo que es el crecimiento del PIB de Estados Unidos. Alguien me mencionó en ese momento que en el 2009-2010 hubo una situación a nivel de Estados Unidos que hizo que la economía de ese país no creciera. Y si se pueden dar cuenta ustedes, fue bastante marcado ese punto, o puede verse dentro del histórico que tiene el crecimiento del PIB de Estados Unidos. ¿Y a qué se debió? Bueno, ayer creo que alguien lo comentó con respecto a lo que fue la recesión mundial que tuvimos a nivel, valga la redundancia, ¿verdad? A nivel mundial. Y en ese sentido se dio de que muchos países, pues, definitivamente no crecieran. Y algo bien curioso, fíjense, Guatemala sí creció en esos años. O sea, poco, pero creció en comparación a otros países que se fueron a la negativa. Nos quedamos entonces en el concepto de que era el PIB per cápita. Y cuando estamos hablando de per cápita, me imagino que algunos de ustedes han escuchado ese concepto, es como dividir el valor dentro de la población. ¿Qué le corresponde a cada uno? Conceptualmente, pues quiere decir que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que tomamos el valor del PIB, que es todo lo que produce dentro del país, o todo lo que se produce dentro de un país, y todo eso lo dividimos dentro de la cantidad de habitantes, o sea, dentro de la población. Y ese indicador dice básicamente cuánto es lo que cada uno de las personas que conforman el país tiene, ¿sí? O le pertenece, aunque no es así como, o no es tan así como se está expresando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay países, hay lugares en donde tienen bastante PIB per cápita, o sea, cada uno de los pobladores le corresponde una buena cantidad, pero eso no lo tiene en realidad una persona. Entonces es ahí donde se va viendo las diferencias. Por eso es que hay países que tienen un crecimiento bueno, pero cuando lo dividen dentro de la cantidad de personas que componen el país, entonces ahí se va como que dando una idea de cuál podría ser la calidad de vida que tiene cada país. Entonces hay países que son tan grandes que tienen un PIB muy grande y tienen una población pequeña, entonces el PIB per cápita resulta siendo grande. Y sí está relacionado el PIB per cápita con las condiciones de vida que pueda tener alguien dentro de esos países. Entonces, repito, el PIB per cápita no es más que tomar el PIB total y dividirlo dentro de la cantidad de población y representa lo que cada uno tiene dentro del país. Si alguien tiene alguna duda, por favor, siempre vayan, si pueden levantar la mano, háganlo, si no, pues sin ningún problema pueden venir y activar el audio para poder consultar. Y si hubiera algún problema, también me lo hacen saber. Sí, Paz López. Adelante. Levantaron la mano, no sé si tienen alguna duda. El chat. ¿Ya enviaste un mensaje? Perdón. Buenas tardes. Ahorita va a mandar el mensaje el compañero. Mensaje al chat, ok. ¿Cuál es el mensaje, perdón? Que si puede repetir los ejercicios que vimos la sesión pasada. Repetir los ejercicios. Del PIB nominal y el real. ¿Qué es lo que quieren saber de eso? Si quieren, vamos a retornar. Me imagino que es porque no tuvieron buena conexión en esa clase. No sé si es eso. Sí, exacto. Nosotros fuimos los que no podíamos visualizar la pantalla.
Y no les preguntaron a sus compañeros cómo se hacía. Interesante. Es algo sencillo. No hay problema, lo vamos a hacer. Pero lo que sí les pido es que puedan en su momento preguntarle a sus compañeros cómo es que se hace, porque es algo muy fácil. Por ejemplo, si estamos, disculpen, estoy retrocediendo por la solicitud que están haciendo los compañeros. Y tenemos acá, recordemos un poco, ahorita me están sacando de lo que ya llevaba a contraer esto, pero sí, si no lo escucharon, no hay ningún problema, lo voy a volver a explicar. De hecho, para poder explicárselos nuevamente, voy a tener que dejar de compartir esta parte para poder regresar a la pantalla anterior. Y pues tener una pantalla digital y poder hacer los cálculos correspondientes. Si me permiten. Pero sí los insto a que le pregunten a sus compañeros. No es en realidad nada complicado el tema, al contrario, es algo muy sencillo. Y lo vamos a volver a ver. Muy bien. Tenemos dos conceptos que son claros, lo que es el PIB nominal y lo que es el PIB real. Conceptualmente habíamos indicado que el PIB nominal es lo que se produjo multiplicado por el precio del año en que se produjo. Y el PIB real es lo que se produjo, pero multiplicado por el precio de un año base, en donde ese año base se considera como el punto en donde me ayuda a poder hacer una comparación. Entonces, si yo quiero saber cuál es el PIB nominal 2014 de este ejercicio, en donde dice en el año 2014 se produjeron 100 litros de leche, siendo el precio de la leche de 8 por litro. Por tanto, el PIB nominal 2014 fue de, ¿cuánto sería, jóvenes? Pero preferiría que me contestaran las personas que solicitaron que esto se volviera a repetir. Si yo tengo 100 litros de producción, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar por el precio de lo producido en ese año, ¿cuánto me da? 800. Ok, 800, muy bien. Eso quiere decir que 800 quetzales es lo que se produjo en ese año, en total. El PIB se mide en quetzales, ¿sí? Del total de la producción. Aquí se los estoy dejando solo un ejemplo, ¿verdad? Solo con un producto, perdón, que es la leche. Pero a ese PIB hay que sumarle todos los demás productos. Obviamente el Banco de Guatemala lo hace de forma diferente, lo había comentado. Ok, estamos hablando aquí del PIB nominal. Si yo les pido el PIB real del 2014, año base 2014, ¿cuál sería? Serían 800, ¿no? Exactamente, sería lo mismo. O sea que aquí estamos hablando de que el PIB nominal y estamos hablando del PIB real. Es igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está tomando como base el año 2014. Ahora bien, cuando yo produzco 110 litros, que es lo que estoy creciendo, y lo multiplico por el valor del precio de ese año, que serían 110 litros, por 8.50, ¿cuánto les daría? Haciendo énfasis de que aquí lo que se está calculando es el PIB nominal. ¿Cuánto les da? 935. Ok, 935. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que este va a ser mi PIB nominal 2015, ¿no? Porque es al valor del año 2015. Pero ¿cuál es mi PIB real base 2014? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar los 110 por 8,
por 8, que serían 880. Exactamente, que es el año base, ¿no? Y eso es 880. Y es el real del año 2015. Ahora, si ustedes quieren venir y medir cuál es la variación que lo tenemos acá, esa variación porcentual, que fue lo que vimos la vez anterior, que es la tasa de variación del PIB, la tasa de variación se hace con el PIB real, aunque también lo podemos hacer con el PIB nominal. Entonces, la fórmula es PIB-N. Ojo, PIB-N no quiere decir PIB nominal, quiere decir PIB del año N. Si quieren de una vez, mejor cambio esta parte. Y le vamos a poner acá PIB año anterior. PIB año anterior. Y le vamos a poner PIB actual para que no se confunda esta parte. Dividido PIB año anterior. Entonces acá, pues obviamente voy a mejorar esta fórmula a como está planteada acá. Pero teniendo esto, quiere decir, ¿me podrían sacar por favor cuál es la tasa de variación del PIB del año, en este caso sería utilizando el PIB real? ¿Cómo lo tengo que hacer? Es sencillo, PIB actual, tenemos que es el de, lo hacemos con el real, ¿verdad? 880 menos 800 dividido 800, ¿cuánto les da? Por 100, ¿verdad? ¿Cuánto les da esto, jóvenes? Un 10%, Inge. Ok, un 10%. Y esa sería entonces mi tasa de variación del PIB. Quiere decir que así es como yo veo el crecimiento económico. Ahora bien, si ustedes lo hacen, pero con el PIB nominal, ¿cuánto les da? Pregunto, jóvenes, ¿cuánto les da? 16.87%. Muy bien. Si se dan cuenta, hay una diferencia, pero ¿qué pasa? A ese 16.8% está considerando la inflación, porque está considerando que el precio aumentó. Cuando en realidad a nosotros nos interesa saber cuánto crecimos en producción, no cuánto crecimos en inflación. Y así es como se nota la diferencia. Esos fueron los cálculos que hicimos la vez anterior. No sé si el grupo que pidió que se repitiera quedó claro. Sí, está claro, Inge, gracias. Muy bien, era lo que les decía, es un tema tan fácil. Inge, ¿Sí? disculpe una pregunta, con lo que acaba de decir que esto sirve para poder ver la inflación. Podríamos decir que la inflación fue un 6%, entonces. No es así. No, la inflación es un tema que vamos a ver, pero acá les estaba diciendo que el 16.8% tiene una influencia de la inflación en ese valor. No quiere decir que por esa diferencia vas a obtener la inflación. No es así. La inflación la obtenés mediante el índice de precios al consumidor, que se le llama IPC, que eso lo vamos a ver más adelante, pero por favor, no lo mires. Solo que ahí va la inflación, eso era lo único. Exactamente, solo Ahí que está. está ese valor o ese 16.88 está Ya, inflación. influenciado por la inflación también. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Como les decía, sencillo, y siempre consulten a sus compañeros para poder ver esta parte, pero igual no hay problema. Vamos, en la medida de lo posible, cuando el tiempo nos alcance, vamos a ir repitiendo los temas que sean necesarios. Entonces, voy a proyectarles para continuar con lo que estábamos viendo el día de hoy, que era el tema del PIB per cápita, ¿verdad? Les estaba diciendo que el PIB per cápita, si me visualizan ahorita en la pantalla, bueno, mejor voy a proyectarlo por medio de Teams, como lo teníamos proyectado anteriormente, para que ustedes lo puedan ver y sea para mí más versátil.
Muy bien, reanudamos entonces. Si ustedes se dan cuenta, estábamos haciendo énfasis en lo que es el PIB per cápita, que es todo el PIB, todo lo que dividió entre las personas. En Guatemala, si se han dado cuenta, pues el PIB per cápita sigue la misma tendencia que tiene el mismo PIB como tal, porque si bien el PIB ha crecido, también la población ha ido creciendo. Entonces, entre más población haya, más se produce, en teoría, o al menos eso es lo que la lógica económica a mí me plantea. Aunque, ojo, hay países que tienen una población muy grande y su crecimiento es mínimo, ¿sí? Pero eso va a depender de cuánto es que producen o en qué fundamentan su producción. Acá tenemos una diapositiva en donde vemos cuál es la comparación del PIB per cápita entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Si se pueden dar cuenta ustedes, o no sé si lo logran visualizar, ¿qué país es el que más crecimiento ha tenido? Por lo menos en eso, en ese histórico que se maneja en esta parte. Panamá. Exactamente. ¿Y alguien tiene una idea por qué Panamá tiene un mejor crecimiento o un mejor PIB per cápita que Guatemala? Por el canal. Exactamente. El canal de Panamá ayuda a ese crecimiento como tal. Luego, si se pueden dar cuenta, ¿quién le sigue a Panamá? ¿Sí lo visualizan? Es Costa Rica, ¿no? O fue algo Exactamente, después. Costa Rica. Y luego de Costa Rica, ¿quién sigue? El Salvador. Ajá. Y después, Guatemala, ¿no? O sea que nosotros estamos por encima de Honduras y por encima de Nicaragua, pero estamos abajo de esos 4 países, a pesar, insisto, de que tenemos una economía muy sólida, una economía muy estable. Si se pueden dar cuenta, nuestra variación no ha sido mucha, nos hemos mantenido. En cambio, hay otras economías que sí realmente pues, han crecido más, ¿verdad? Tenemos acá en comparación de lo que es Guatemala, Costa Rica y Chile, estamos hablando del PIB per cápita, o GDP como también se conoce por sus siglas en inglés. Y definitivamente sigue siendo estable nuestro crecimiento porque hemos crecido, pero tanto Chile como Costa Rica son países que han invertido en políticas económicas que los han ayudado a crecer. Chile pues ha aprovechado mucho su posición geográfica y es uno de los ejemplos, por eso es un país o considerado un país emergente, en donde pues ha aprovechado esa posición para poder dedicarse a temas como la minería, por ejemplo, que les han ayudado a que su economía crezca. Y si se pueden dar cuenta, pues para eso me sirve el PIB per cápita, porque estoy viendo cómo se hace la distribución del PIB dentro de la cantidad. Si hubiera un país que produce bastante, pero o no produce, no, digamos, crece, pero su población es muy grande, como hay muchos países en vías de desarrollo, entonces eso no implica crecimiento. Otro indicador que vamos vamos a ver el día de hoy es el Producto Nacional Bruto. No es muy utilizado el PNB, fíjense. En realidad es más utilizado en términos económicos el PIB. Pero también es un indicador que a mí me dice cómo se está desarrollando el país como tal. ¿Por qué? Porque este indicador, que es la producción de bienes y servicios finales, dentro de una nación en un año determinado, pero a eso se le suman los ingresos devengados por sus ciudadanos, incluidas las rentas de los situados en el extranjero, menos las rentas de no residentes radicados en este país. O sea que en sí el Producto Nacional Bruto es lo que los guatemaltecos producimos, independientemente de dónde nos encontremos. Repito, no es un indicador que sea muy utilizado, pero mide esa producción independientemente de la ubicación. Entonces, hay un supuesto que indica de que el mayor PNB... Yo tengo una duda, sí, usted dice sin importar la ubicación, entonces si un guatemalteco está en Estados Unidos, ¿también apoya con ese Producto Nacional Bruto o no? Exactamente, así es como lo estás planteando. Entonces, estamos indicando de que es lo que, por eso les estaba diciendo, lo que produce un guatemalteco, independientemente de donde esté radicado.
esté en Guatemala o esté fuera de Guatemala. Medirlo es un poco subjetivo, ¿verdad? Porque habría que conocer, aunque sí, recuérdense que las estadísticas económicas, muchas se basan en varias mediciones o tendencias o supuestos que se manejan para poder obtener esos valores. Pero efectivamente lo que el compañero planteaba así es lo que produzca un guatemalteco independientemente de cuál es su ubicación. ¿Sí? Y era lo que les decía, el supuesto es que un mayor PNB lleva una mejor calidad de vida para mientras todas las demás condiciones permanezcan sin cambio, ¿verdad? Ese de permanecer sin cambio lo vamos a ver más adelante, que es el denominado y famoso ceteris paribus. En términos económicos, todo permanece constante. ¿Sí? La economía, hay economía que es ideal una vez existan supuestos, y uno de los supuestos es que lo demás permanece constante, algo que realmente no es así. De hecho, los últimos premios Nobel han recibido ese premio porque se han enfocado en estudiar la dinámica económica, porque la economía no es estática, al contrario. Ingeniero, disculpe, Sí, adelante. pero ¿no es más eficiente el PNB que el PIB per cápita? Más eficiente, ¿a qué te referís con eficiente? Quizás más exacto. Al contrario, fíjate, porque el PNB estás viendo producciones, pero resulta que esa producción como tal no está de un extranjero, no está contribuyendo a la economía del país. No sé si me explico. O sea, de nada me sirve que alguien esté en otro país produciendo si, por ejemplo, las remesas es en comparación a lo que alguien gana que vive en Estados Unidos, por ejemplo. En comparación a lo que alguien hace dentro de Estados Unidos, ¿dónde se queda eso? Se queda en Estados Unidos y apoya la economía de Estados Unidos. Ahora bien, que manden remesas de eso, por ejemplo, eso es buenísimo y de hecho ya se dieron cuenta que sostiene el país, sí, pero la producción de ellos no le aporta a nuestra economía de otra forma más que en una remesa. Cuando, pues obviamente envían remesas, cuando no, porque las personas allá viven, le están aportando al país. No sé si me explico. O sea, no es que sea el mejor o más representativo, no. El más representativo es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, porque en Guatemala se está produciendo eso. Y en Guatemala el PIB representa empleos, representa consumo, representa producción como tal. No sé si me explico. El compañero que me consultó. Sí, ingeniero, ahí estamos, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, continuando con este tema, tenemos el índice mensual de la actividad económica, que es el IMAE. Ingeniero, Sí, adelante. pregunta, ¿existe alguna fórmula para sacar el Producto Nacional Bruto o no? Sí, es que miren, para todo hay fórmulas. Y sí, pero no son fórmulas como las que nosotros estamos acostumbrados de 4 más 5 dividido 2 y ahí está, como nosotros estamos habituados, sino son modelos econométricos, se le denomina, en donde se tiene cada uno de los componentes de ese modelo, cada indicador tiene una forma de ser medido. Entonces hay paquetes estadísticos que se les colocan los datos y entonces te tiran los datos estimados. Sí hay modelos y hay formas de hacerlo, pero eso es econometría. Así se le denomina al curso, ¿verdad? Que ayuda a poder encontrar los modelos económicos para poder hacer esos cálculos. Claro, sí existen esos modelos. Si se dan cuenta ustedes, el modelo del PIB es un modelo sencillo, pero obtener esos, la verdad es que requiere bastante inversión de tiempo. Por eso es que no, cuando termina el año solo se pueden dar estimados porque para poder encontrar el valor, vamos a decir real de crecimiento, pues realmente requiere una inversión bastante fuerte en muchos aspectos. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos con el índice mensual de la actividad económica INMAE, que es un indicador oportuno que permite el pulso a la actividad económica del año mientras se concreta la cifra de la producción anual, PIB, y de las variaciones cíclicas por las que atraviesa la misma. O sea que el INMAE es como voy a decirlo así, es como un indicador a priori o es un indicador mensual que se va sacando en donde se ve la tendencia de hacia dónde puede ir el PIB. Cuando el INMAE cae, digamos, en un mes, pero en el otro sube, entonces esa parte cíclica puede afectar el PIB
final que vamos a tener, pero no es tanto como cuando el IMAE va cayendo mes con mes, que fue lo que pasó en el 2020, en donde llegamos a un IMAE negativo y obviamente obtuvimos al final un PIB negativo. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de índices, son valores numéricos que hay formas de obtenerlos, ¿verdad? Pero que a nosotros nos interesa cómo interpretar esos valores. Entonces, indica que la base estadística para la elaboración del IMAE es de periodicidad mensual e incluye indicadores que directa o indirectamente explican el comportamiento de las diferentes ramas de la actividad económica que se incluyen en el mismo. Por eso les decía, estadísticamente hay una forma de obtenerlo, pero a mí me interesa el valor. Y el valor del IMAE es muy cercano al valor de la variación porcentual que pueda tener el PIB alrededor del tiempo o en el tiempo. Solo que este indicador está constituido por 32 indicadores, o este índice, perdón, está constituido por 32 indicadores que son representativos. Ahora bien, ¿de qué sectores? Recuérdense ustedes que estos sectores son los que componen el PIB, pero el IMAE toma a los sectores productivos o más productivos como para poder ver cuál es la tendencia que pueda tener el PIB. Entonces, si tenemos acá sectores como la agricultura, silvicultura, caza y pesca, que es el área en donde nosotros nos desenvolvemos, tenemos la industria manufacturera, comercio por mayor y menor, administración pública y defensa, lo que en conjunto aportan alrededor del 75% del valor agregado. Entonces, yo tengo ese indicador y ese indicador de actividad económica, que es un valor, es un porcentaje que a mí me dice, miren, el IMAE está teniendo un 5% de crecimiento, entonces dice, está creciendo la economía. Si el IMAE dice, no, el IMAE cayó a un menos 2%, quiere decir que estamos dejando de producir. Entonces, es como un abreviado, ¿no?, del PIB. Y eso me ayuda para poder ver cómo la economía de un país va evolucionando en el tiempo. Obviamente hay una tendencia cíclica que eso hay que tratar de irlo minimizando. Pero repito, eso es econometría, como lo habíamos planteado, pero es muy interesante conocer qué puede impactar al IMAE, porque si sabemos qué es el IMAE, vamos a tener la tendencia de qué va a pasar con el PIB al final del periodo. Si se pueden dar cuenta acá, desde el 2014 hasta el 2020, el IMAE estaba, y esto se mide en porcentajes, ¿verdad? En variación porcentual. Tenemos acá el IMAE original, que es el que tiene un color verde tenue, y tenemos el IMAE, la tendencia del ciclo, que es como digamos, una tendencia ya suavizada del comportamiento, de cómo es que se debería ir dando. Y ahí pueden ver ustedes que alrededor de esa tendencia cíclica, pues obviamente el IMAE original va representando o va demostrando un crecimiento dentro del país. Sin embargo, ¿qué pasó en el 2020? Lo que estábamos diciendo, se cayó y fue negativo. ¿Por qué? Porque dejamos de producir. ¿A qué se debió? Yo creo que está de más que se los diga, ¿verdad? Se cerraron las fronteras, se cerró el comercio, se cerró el turismo y hubo muchas otras cosas que influyeron sobre ello. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Indica Sergio Herrera el IMAE como un previo aviso de cómo estará el PIB. Podríamos verlo así, Sergio. Es un indicador previo que a mí me dice cuál podría ser la tendencia que puede tener el PIB. Sin embargo, y este es mensual, es como un indicador de corto plazo. El PIB se mide trimestralmente, pero cuando, digamos, al finalizar el año todavía no se tienen datos concretos. Entonces el IMAE que tiene menos componentes sí me permite medir esa tendencia. Pero sí, el IMAE es como un indicador previo para darme una idea de cómo va el PIB. Muy bien. De este tema vamos a ver lo que es la canasta básica alimentaria, que es algo muy interesante, fíjense, porque es el mínimo alimentario que debe satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de un hogar de referencia. Es decir, lo que la población debería de comer, ¿no? Y solo comida. ¿Alguien tiene una idea de cuánto es el costo de la canasta básica alimentaria en Guatemala? Pero bueno, dejémoslo ahí mejor y primero les voy a explicar en qué consiste. La canasta básica alimentaria contiene 34 productos, ¿sí? Y cuantifica los gramos sugeridos para un hogar de 4.7 miembros que cubren el requerimiento energético de 2.262 calorías. O sea que es lo que deberían de comer por lo menos una familia promedio de 5 integrantes.
No se asusten cuando dice 4.7, ese punto 7, ¿quién es, verdad? No es una persona completa, no. Por ser un promedio, pues los promedios aceptan precisamente esos valores que son datos que obviamente a nivel estadístico nos pueden ayudar. Pero en realidad son 5 miembros en la realidad como tal, ¿verdad? Mínimo. Entonces, eso es lo que debería de comer una familia. ¿Qué es lo que contiene? Son 34 productos que componen la canasta básica alimentaria actual. Miren. Productos vigentes en la canasta básica actual, alimentaria, productos nuevos. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, crema, queso, leche, pollo, hueso, huevos, frijol, arroz, tortilla, pan, azúcar, aceite, whisky, tomate, cebolla, papas, plátanos, café, sal, bebidas gaseosas, salchichas, hierbas, aguacates, mush, carne, sopas instantáneas, sandía, encaparina, piña. Es bien interesante, fíjense. Aquí hay un dato curioso. ¿Por qué creen que las bebidas gaseosas forman parte de la canasta básica alimentaria? ¿Alguien tiene una idea? No sé, cualquier cosa, por favor. Digan qué creen, qué lo creen. Por los carbohidratos. Por la cantidad de calorías que aporta. No, 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 no. ¿O alguna otra idea? Para darle variedad. No, fíjense que, veamos, dice, satisfacen ciertas necesidades, ¿verdad? ¿Qué pasa con las bebidas gaseosas? ¿Será que las bebidas gaseosas forman parte del consumo habitual de un guatemalteco? Pregunto. Sí. No es un alimento necesario. Pues tanto como necesario, no creo, pero sí es algo que es habitual dentro de los hogares. Alguien llega de visita y lo primero que hacen es, mira, anda, comprarte una coca, por ejemplo. Entonces, es como que muy común esa parte. Y eso definitivamente hace que esté dentro de o por ejemplo, una sopa instantánea. Hay personas que su desayuno es una sopa instantánea. Entonces, eso es lo que hace que esté, o que esté como componente de esto. ¿Sí? Sí, indica Sergio Herrera que complementaría la alimentación guatemalteca. De hecho, sí está dentro del patrón de consumo que nosotros tenemos. ¿Y qué consumen los hogares? Ahí tenemos pues un resumen de cómo, de cada uno de los componentes que teníamos, que estábamos mencionando, ¿verdad? Cuánto aporta cada uno. Pero hay otro indicador que se le denomina canasta ampliada. Cuando nosotros hablamos de la canasta ampliada, pues ya tenemos que es el costo de la canasta básica de alimentos a la cual se agregan vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte, educación, recreación y otros bienes y servicios necesarios. O sea que la canasta básica alimentaria es lo que se consume o debería de consumir para poder llenar los requerimientos energéticos y proteínicos de una familia. Pero ojo, no solo de eso se vive. También se tienen algunos otros indicadores que son necesarios, no indicadores, sino otro tipo de formas que hacen que el estilo de vida pues realmente sea el adecuado, ¿no? Como el vestuario, vivienda, mobiliario, que hay que pagar. Ahora la pregunta es, ¿cuánto creen ustedes que debería o que cuesta para una familia de 5 integrantes solo comer? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Ni idea? Ingeniero, Idealmente menor al salario mínimo. Idealmente, pero ¿será que realmente con el salario mínimo una familia puede comer y llenar todos los requerimientos? Tal vez unos 8,000 quetzales. Ingeniero, quizás unos 1,000 quetzales. No, están alejados. Si no estoy mal, creo que el precio es mayor que el salario mínimo. Sí, el valor de la canasta básica alimentaria para Guatemala, que de hecho les voy a dejar de tarea que lo investiguen, solo ustedes investiguen. No es para que me lo entreguen, solo que se den una idea, pero es alrededor de 5,000 quetzales, 4,500, 5,000, ¿sí? Es más, imagínense, solo para comer. Y está alrededor de 8,000 y 9,000 la canasta ampliada.
Quiere decir que eso, por lo menos una familia para que viva decentemente, debería de ganar alrededor de 8,000, 9,000 quetzales. ¿Y el salario mínimo, alguien sabe de cuánto es? ¿O tiene una idea? 2,000 a 2,500, si no estoy mal, dependiendo del lugar en el que esté trabajando. No. ¿Alguna otra idea? ¿De cuánto es el salario mínimo? 3,000 quetzales. Alrededor de 3,100 quetzales, depende, ¿verdad? Depende obviamente de qué, si estamos hablando del sector maquila, estamos hablando del sector agrícola, estamos hablando del sector no agrícola. Bueno, es otro tema que vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, jóvenes, hasta acá llegamos el día de hoy. Espero que sigamos avanzando en este tema. Si no hay dudas, pues me alegra bastante que esto haya funcionado mucho mejor. Vamos a detener la grabación. Que haya funcionado mucho mejor que la vez anterior. Creo que vamos bien. Se han tomado medidas y eso es bueno. Entonces, si no hay dudas, jóvenes, nos estaríamos viendo el siguiente día de clases. Gusto de saludarlos. Sí, podría subir la diapositiva.